Definición de la Primera Guerra Mundial. La profunda transformación del mundo producto de la industrialización producida en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX se caracterizó por el aprovechamiento que las grandes potencias industriales hicieron en los avances científicos y las nuevas invenciones técnicas en las grandes fábricas, en las comunicaciones y en los transportes. Este proceso se desarrolló de las potencias europeas, Inglaterra, Alemania, Francia, Austria, Hungría e Italia. Generó una rivalidad política-económica entre ellas y el posterior enfrentamiento en la llamada Primera Guerra Mundial en 1914-1918. Como resultado de la guerra se produjo la primera crisis del capitalismo, que se inició en Estados Unidos de América en 1929 y que se extendió en todo Occidente de los siguientes 10 años. Causas. A principios del siglo XX se habían agudizado las contradicciones entre las grandes potencias industriales del mundo. Cada una de ellas trataban de adueñarse de la materia prima existente en los países colonizados, de ampliar sus mercados para vender sus productos y de contar con territorios donde intervenir política y militarmente. Inglaterra y Francia poseían un gran imperio colonial. Su esfera de influencia se había extendido sobre el resto del mundo. Alemania, que había despertado como una gran nación industrial y comercial desde su unificación en 1871, no había podido apoderarse de colonias tan ricas en recursos naturales como los ingleses y los franceses. Estados Unidos de América, que ejercía su dominio sobre América Latina, deseaba extender su influencia sobre el resto del mundo. Además existían otras rivalidades que serían origen del conflicto. Austria, Rusia e Inglaterra querían incrementar su influencia en los Balcanes. Por su parte, Serbia, apoyada por Rusia, buscaba anexarse Bosnia y Herzegovina, incorporada al dominio austriaco en 1908. Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, que se encontraba en poder de Alemania desde 1871. Desarrollo. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en una fase en donde los países que iniciaron la guerra se vieron apoyados y luego abandonados por otros países del continente europeo y de otros continentes. Tal es el caso de Turquía, Estados Unidos e Italia. La Primera Guerra Mundial fue cuando se produjo en 1914-1918, el mayor conflicto armado de la historia. Es el enfrentamiento militar más importante y cruel, debido al gran número de civiles asesinados. La Gran Guerra es la más mortífera de la historia en cuanto a soldados fallecidos. Cuando estalló la guerra, Alemania y el Imperio Austrohúngaro formaban el bloque de los imperios centrales, mientras que Francia, Bélgica, Reino Unido, Serbia y Rusia componían el bloque de los aliados. Los contendientes pensaron que la guerra sería de corta duración, nada más lejos de la realidad constituida. Duró 4 años y se dividió en las 4 fases principales, que fue guerra de movimientos, guerra de trincheras, crisis de 1917 y el desenlace, el fin de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias. Los imperios rusos y alemanes sufrieron grandes apuntaciones territoriales. El primero perdió Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. El nuevo reparto y reconfiguración del mapa europeo se inspiró en el principio de autodeterminación de los pueblos, aunque no siempre fue aplicado coherentemente. Desaparición de la monarquía dual austrohúngaro y en lugares aparecieron las repúblicas de Austria, Hungría y Checoslovaquia. El imperio turco se desintegró y quedó reducido prácticamente a la meseta de Anatolia, con un reducido aprendiz europeo. El movimiento de las nacionalidades alcanzó a sus territorios de Asia y surgieron los nuevos estados de Siria, Irak, Líbano, Palestina y Transjordania. Los pueblos esclavos del sur, serbio-croatas y eslovenos, y se agruparon en el nuevo reino de Yugoslavia. Desaparecieron las dinastías seculares Habsburgo, Hohenzollern romano y los sultanes turcos, que fueron reclamados por repúblicas. Países que participaron: Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Rusia, Yugoslavia, Japón
Datos curiosos. Los múltiples nombres de la Primera Guerra Mundial fueron la Gran Guerra, Guerra Mundial y Guerra de las Naciones. 2. Varios países utilizaron gases tóxicos como arma durante la Primera Guerra Mundial, entre ellos Alemania, Francia y Gran Bretaña. 3. Durante la Primera Guerra Mundial, los perros tuvieron un gran trabajo importante: llevar instrucciones a través del campo de batalla. Para cumplir su labor, se colocaba información dentro de pequeñas cápsulas que se adherían a su cuerpo. 4. Rusia fue el país que envió más personas a combate, más de 12 millones de soldados, pero sus resultados no fueron buenos. 5. Pensarán que los muertos en combate fueron heridos con armas o bombas, pero un tercio de soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial sucumbieron a la gripe española, una brutal enfermedad, una de las peores pandemias de la historia. Posguerra, 1919-1938. Se conoce como periodo de entreguerras al periodo histórico del siglo XX, que va de 1919 a 1938. Cronológicamente se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1919, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1938. Políticamente, este periodo se vio caracterizado por las crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista, que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Económicamente, vio la recuperación de la Gran Guerra y una etapa de euforia económica durante los años 20, que se vería truncada por el crack del 29 y una profunda crisis que marcó los 30 años. Tradicionalmente, la historiografía ha señalado esta época como el preludio que acabaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial.